Que se conecten todos los que estaban. ¿Continuamos? Me comenta mi compañero Adrián que se le trabó su computadora. Bueno, Es lo que les iba a decir, falta uno, porque son 25. Bueno, bueno, aquí ahorita que haga lo posible por conectarse, continuamos. Ya regresé, ya. Muy bien. Bueno, continuando, vamos a tener una escoliosis, que va a ser cuando la línea media posterior del cuerpo con la apófisis espinosas visibles se encuentran a la mitad entre ambos omóplatos. Esto va a ser una curvatura lateral de la columna. O sea, vamos a poder apreciar una escoliosis. Entonces, la escoliosis muchas veces no se ve a simple vista. Volvemos a lo mismo, que tienen que ser muy clínicos. Cuando ustedes ven que está un hombro abajo y un hombro arriba, hay que primero ver si no se trata de escoliosis y se van a hacer unas pruebas que luego vamos a ver. Vas a pedir al paciente que flexione el tronco y normalmente queda una escápula o un costado por arriba del otro, y pues ahora sí ya pides una radiografía y empiezas a estudiar pues la escoliosis, y probablemente dependiendo de los grados ves si va a ser candidata a manejo quirúrgico o no. El manejo quirúrgico tiene que ser en la juventud temprana, ¿sí? Generalmente. Ya cuando tú quieres corregir una escoliosis en el adulto, cuando ya el paciente le duele la espalda y no puede caminar y tiene radiculopatías, pues ya se te pasó el tiempo. Entonces volvemos a lo mismo. Si tú detectas una escoliosis tempranamente, también vas a cambiar la vida del paciente. Es por eso que es importante la inspección del paciente y saber todo este tipo de cosas. Y muchas veces al paciente no necesitas verlo sin ropa. Desde que lo ves sentado en tu consultorio, ves que tiene un hombro más arriba, y entonces pues intencionadamente pues buscas qué puede tener. Entonces, por eso es que estamos viendo todo esto, y hay que poner atención a esos pequeños detalles, porque van a ser los que nos van a dar un diagnóstico y nos van a hacer mejores médicos que otros. Continuamos. Bueno, también vamos a tener la enfermedad de Scheuermann o cifosis juvenil, que esta va a ser cuando la columna vertebral torácica va a tener una cifosis excesiva. Esta puede también que la curvatura... ¿Cómo? Scheuermann, no sé si se pronuncia así. Sí, Scheuermann. Ajá. Scheuermann. Ok. Ya te decir salud, hijo de la enfermedad de Scheuermann. No sé pronunciarlo. Una disculpa, doctora. Continuamos, no te preocupes. ¿Continuamos? Dale a la que siga, Sebastián. Bueno, continuando, palpación de los huesos. Bueno, la palpación de las estructuras óseas proporciona un método sistemático y ordenado de la valoración de los aspectos sobresalientes de la anatomía. El primer contacto con el paciente debe ser suave pero firme para inspirarle seguridad. Es de gran utilidad la posición ahuecada natural de sus manos, que le permita medir la temperatura cutánea con las puntas de los dedos. Es lo inicial que se va a hacer con el paciente. Bueno, la escotadura supraesternal, el procedimiento es: mueva sus manos en sentido medial desde su posición en el deltoides y el acromion hasta que percibe usted la escotadura supraesternal. Sí, aquí como vemos en la imagen, en la figura 1-10, las manos del médico están en la escotadura supraesternal, y para tocar esa parte.
Perdón. En la articulación esternoclavicular, esta articulación es inmediatamente lateral con respecto a la escotadura supraesternal y debe ser palpada en ambos lados. En condiciones normales, la clavícula sube por encima del manubrio y es sostenida en esa posición por los ligamentos esternoclaviculares e interclaviculares. Bueno, también comentaba que el libro que la mayoría de las lesiones en la articulación esternoclavicular son las luxaciones de la clavícula. Suele manifestarse como desplazamiento medial superior. Bueno, la clavícula, el procedimiento es muévase en sentido lateral desde la articulación esternoclavicular y palpe con movimientos de deslizamiento toda la superficie lisa anterosuperior de la clavícula. ¿Sí? Aquí está en la figura 1-12 cómo palpa la parte anterosuperior de la clavícula. Bueno, la apófisis coracoides, en la porción más profunda de la concavidad clavicular, haga descender los dedos en sentido distal en un trayecto de 2.5 centímetros aproximadamente desde el borde anterior de la clavícula y haga presión en sentido lateral y hacia atrás sobre una línea oblicua hasta que usted perciba la apófisis coracoides. No sé si se alcance a ver en la imagen cómo suprime los dedos el médico para poder palpar la apófisis. Permítame. ¿Cuál es la importancia de palpar todos estos huesos? Obviamente, estamos hablando de una consulta dirigida al hombro, ¿verdad? Obviamente, si el paciente va por otra cosa, pues nada que ver. Pero siempre que tengan un paciente de hombro, pues es importante palpar todo lo que es pues la escápula, la clavícula, y así pues usted cuando encuentren un paciente que tenga algo que se sale fuera de lo normal, pues van a saber, o sea, tienen que hacer todo el proceso de exploración, inspección, palpación. Ahorita vamos a ver qué es parte de la exploración, pues todo lo de fuerza, sensibilidad, etcétera. Entonces, cuando ustedes tengan, si ustedes ven 100 normales, cuando llegue uno que no tenga algo normal, inmediatamente lo van a detectar porque hacen la revisión completa. ¿Continuamos? Sí. Bueno, la articulación acromioclavicular, el procedimiento es vuelva a la clavícula y prosiga la palpación en sentido lateral durante 2.5 centímetros aproximadamente hasta la articulación acromioclavicular subcutánea. Aunque la clavícula empieza a aplanarse en su tercio lateral, nunca pierde por completo su contorno redondeado y hace protusión ligeramente por encima del acromio. Acromio. Elemento rectangular conocido a veces como punta del hombro, contribuye a su contorno general, palpe su dorso óseo y su porción anterior. El troquíter o tuberosidad mayor del hombro. Desde la punta lateral del acromion, palpe en sentido lateral hacia el troquíter que se encuentra por debajo del reborde lateral del acromion. El surco bicipital, está colocado por delante y en sentido medial en relación con el troquíter y está limitado de manera lateral por el troquíter y en sentido medial por el troquín. Se palpa con más facilidad si se coloca el brazo en rotación externa. La rotación externa presenta el surco en una posición más expuesta para la palpación y revela en sucesión troquíter, surco bicipital y troquín. Aquí está
Bueno, pasando a la parte posterior, la espina del omóplato, el procedimiento: muévase hacia atrás y en sentido medial y palpe el acromion conforme se desvanece hacia la espina del omóplato. Recordar que el acromion y la espina del omóplato forman un arco continuo. La espina del omóplato a continuación se extiende en sentido oblicuo a través de los 4/5 superiores del dorso del omóplato y termina en un triángulo plano y liso en el borde medial de este hueso. El borde medial del omóplato hasta su ángulo medial superior. Bueno, en el borde medial del omóplato, ¿qué se inserta? ¿No? ¿No? ¿Alguien sabe qué se inserta en el borde medial del omóplato? A ver, Sandra, que no tiene imagen. Es que se me está trabando el internet y como yo estoy grabando la clase. Ah, ok. Bueno, ¿qué se inserta en el borde medial del omóplato? Bueno, se inserta el romboides, ¿sí? El romboides es un músculo que va del borde medial del omóplato a las apófisis espinosas de la columna, y la importancia del romboides es el que hace los hombros para atrás y es el que da pues una buena postura. En lo que nos comentaba su compañero anterior de la cifosis juvenil o la enfermedad de Scheuermann, es una debilidad del músculo romboides, lo que hace que los hombros se protraigan hacia adelante, y normalmente eso asociado a una antepulsión de cabeza y cuello, pues a lo que es la joroba o la cifosis muy aumentada, y esto detectado también tempranamente en la juventud se puede corregir con un corsé que haga los hombros hacia atrás, con unos tirantes que hagan los hombros hacia atrás y que tenga unas barras posteriores que corrija la curvatura de la columna, que corrija la cifosis, y obviamente con fortalecimiento del músculo romboides, que es por eso que es importante saber todas las estructuras para saber cuando algo se sale de lo normal, cuál es la causa y por tanto cuál es el tratamiento, que en este caso sería un corsé corrector y el fortalecimiento del músculo romboides que se inserta en el borde medial de la escápula. Entonces, hagan ahorita ustedes sus hombros para atrás, todos. Están contrayendo el romboides, ¿sí? Ese es el que les va a dar buena postura. Traten de tener buena postura ahora que todo es por computadora, porque si no van a estar todos jorobados en la graduación. Siéntense derechitos. Ok, continuamos. Bueno, el borde vertebral del omóplato. Conforme sigue hacia abajo el borde medial del omóplato, observe que se encuentra aproximadamente a 5 centímetros de la apófisis espinosa de las vértebras torácicas y que el triángulo del omóplato en el extremo vertebral de la columna está a nivel de D3. Desde el ángulo inferior del omóplato, palpe el borde lateral hasta el punto en el que el omóplato desaparece por debajo de los músculos dorsal ancho, redondo mayor y menor. Bueno, continuando con la prueba de reflejos, los tres reflejos básicos que sirven para valorar la integridad de la inervación del codo son el bicipital, el supinador largo y el tricipital. En el reflejo bicipital es inervado por el nervio musculocutáneo desde los niveles neurológicos C5 y C6. Su acción refleja es principalmente función de C5. También aquí un punto dice: para someter a prueba el reflejo, coloque el brazo del paciente de modo que repose sobre el antebrazo de usted, coloque el pulgar de la mano
que soporta el brazo del paciente bajo el lado medial del codo, sobre el tendón del bíceps en la fosa cubital. Después haga que el paciente repose el brazo sobre el antebrazo de usted y deje que lo relaje por completo. Cuando el brazo del paciente se encuentre relajado, golpee la uña del dedo pulgar de usted con el extremo angosto del martillo de reflejos. El bíceps debe de dar una sacudida ligera. Se podrá ver o sentir el movimiento. Reflejo del supinador largo. Este es inervado por el nervio radial desde los niveles neurológicos C5 y C6. Por su reflejo es principalmente función de C6. Para hacer esta prueba, debe sostener el brazo del paciente de la misma manera que lo hizo para desencadenar el reflejo bicipital, con el borde ancho del martillo de reflejos, de un golpecito en el tendón del supinador largo a nivel del extremo distal del radio para desencadenar una sacudida radial. Y en el reflejo tricipital, el tríceps es inervado por el nervio radial. El reflejo es principalmente función del nervio neurológico C7. Conserve el brazo del paciente en la misma posición usada para las dos pruebas anteriores. Pídale al paciente que relaje el brazo por completo. Cuando se esté seguro de que este ha sido relajado, se puede percibir la falta de tensión en el tríceps. Golpeen el tendón del mismo en el sitio en el cual cruza la fosa del olecranon con el borde más estrecho del martillo de reflejos. Se verá o sentirá el reflejo como sacudida ligera en el antebrazo con el que sostiene la extremidad sometida a prueba. Bueno, eso lo vamos a ver la otra clase, ya lo que sigue, pero antes déjenme decirles de lo que son los reflejos. Bueno, primero vamos a ver Macías Almaraz, que tampoco tiene foto. ¿Dónde está? Ya se fue. Vamos a ver. Jennifer Navarro. Jennifer, ¿estás ahí? Sí, doctora. Muy bien. ¿Cuál raíz nerviosa dijo tu compañero que inervaba el bicipital, el reflejo bicipital? ¿No puso atención de la raíz nerviosa, el nivel neurológico? No, es que fui al baño. Pues conéctese y ponga el video. Bueno. El reflejo bicipital corresponde a la raíz neurológica C5, ¿sí? El reflejo del supinador largo corresponde a la raíz neurológica C6 y el reflejo del tricipital corresponde a la raíz neurológica C7. Entonces ahí ya lo tenemos ya de cajón. C5 bicipital, C6 supinador largo, C7 tricipital. Ya no se les va a olvidar. 5, 6 y 7, así en ese orden, de arriba para abajo, ¿sí? Es importante estos reflejos, ¿por qué? Bueno, un reflejo evalúa cuando tú percutes, estás haciendo un estímulo sensorial, el cual va a viajar a través de las ramas sensoriales nerviosas hasta lo que es la médula espinal, ¿sí? Y la médula espinal va a viajar por lo que es las astas posteriores de la médula espinal, que son las sensoriales, y la médula espinal va a regresar a ese reflejo por las astas anteriores, que son las motoras, para desencadenar una respuesta motora, ¿sí? Entonces,
Un reflejo simple te evalúa toda la vía, te evalúa la integridad del nervio y te evalúa la integridad de la médula espinal en sus ramas motoras y en sus ramas sensoriales, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo percuto C5 y está ausente el reflejo C5, pues ¿en qué sospecho? Bueno, sospecho una de dos, o que hay alguna alteración en lo que es el nervio del bíceps, que inerva el bíceps, que es el músculo cutáneo, o que hay a lo mejor alguna compresión de la raíz C5 en el cuello, secundario a alguna hernia de disco. Entonces, como esta raíz está comprimida, pues no llega el estímulo perfectamente a lo que es la médula espinal, ¿sí? Entonces, todo tiene una utilidad, no nada más damos el martillazo para divertirme con que brinque el músculo. O sea, el martillazo busca ver la integridad de la raíz C5 y de la médula espinal, ¿sí? Entonces, bueno, si pregunto, bicipital C5, tricipital C6 y reflejo osteotendinoso tricipital C7. ¿Ya lo tienen? Ya. Conste, porque luego sí pregunto. ¿Lo puede repetir otra vez, doctora, por favor? Bicipital, el reflejo osteotendinoso del bíceps o del bicipital, evalúa el nivel neurológico C5. El reflejo osteotendinoso del supinador largo evalúa el reflejo osteotendinoso de C6 y el reflejo osteotendinoso del tríceps o del tricipital evalúa el nivel neurológico C7, ¿sí? C5, C6 y C7. Bueno, entonces nos vemos la clase de mañana. Estudien. Ya pasé lista, tomo screenshots varios, al principio, en medio y al final. Por ahí se salió alguna compañera antes. Y como quiera luego esas asistencias las paso a las listas. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, doctora. Mañana, doctora. Bye, bye.